¿Sabías que en pleno caos de Río hay un lugar donde podés perderte entre palmeras de más de 200 años, plantas que parecen salidas de otro planeta y hasta monos mirándote desde las ramas? Hoy te muestro el Jardín Botánico de Río de Janeiro, un oasis que guarda secretos imperdibles y que muchos turistas ni siquiera visitan. Soy Gustavo y en esta serie te estoy mostrando los rincones más sorprendentes de Río. Hoy nos metemos en un lugar tranquilo, pero lleno de historia y curiosidades. Y te prometo que si te quedás hasta el final, vas a descubrir un secreto en este jardín que muy poca gente conoce. Buenas. Bueno, estamos ahora en el Jardín Botánico de Río. Es un lugar muy tranquilo y es uno de los lugares más lindos de Río. Es ideal para escaparse un poco del ruido de la ciudad o de la cantidad de gente en las playas. Se puede caminar entre plantas gigantes, lagos, monos. Hay muchas sorpresas. El Jardín Botánico se fundó en el año 1808. El rey portugués João VI lo mandó a construir con la idea de aclimatar plantas que traían de otras colonias, y con el tiempo se convirtió en un jardín enorme, lleno de especies no solo brasileras, sino de todo el mundo. El Jardín Botánico está en el barrio del mismo nombre, a los pies del Cristo Redentor. La entrada cuesta 80 reales y abre todos los días de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Te recomiendo venir temprano para evitar el calor y la gente. Podés recorrerlo en unas 2 o 3 horas tranquilo o pasar medio día si te gusta la fotografía o la naturaleza. Trae agua, protector solar y repelente. Lo primero que ves apenas entras son estas palmeras imperiales. Son gigantes. Algunas superan los 40 metros y fueron traídas de la isla de Martinica. Dicen que la primera palma que se plantó acá todavía existe y que todas las demás fueron descendientes de esa. Uno de los puntos más fotografiados del jardín son los nenúfares gigantes de la Amazonia. Sus hojas pueden medir más de 2 metros y soportar hasta 40 kilos. Hay fotos de nenes sentados encima, aunque no intentes hacerlo. Este invernadero es uno de los rincones más impresionantes del Jardín Botánico. Tiene más de 3.000 especies de orquídeas y una enorme colección de bromelias tropicales. Las orquídeas no son solo hermosas, son plantas increíblemente adaptables, capaces de crecer en el suelo, en troncos o suspendidas en el aire. En Brasil hay más de 2.500 especies nativas, y muchas de ellas son endémicas de la mata atlántica que rodea a Río. Este invernadero no es solo un espectáculo para la vista, también es un centro de investigación y de conservación, donde se estudian especies en peligro y se buscan formas de reintroducirlas en la naturaleza. Es uno de los lugares donde podés pasar un rato, respirar hondo y sentir que estás en un microclima totalmente distinto del resto del jardín. Las bromelias, por su parte, cumplen un rol vital en el ecosistema. Sus hojas forman pequeños reservorios de agua que sirven de refugio para ranas, insectos y hasta pequeños crustáceos. Son como mini oasis dentro del bosque.
Bueno, el jardín botánico está en la zona sur, al pie del Corcovado, donde está el Cristo Redentor, y se puede llegar desde Copacabana o Ipanema en menos de 15 minutos. En mi caso, yo estaba en el centro de la ciudad, me tomé el metro hasta Botafogo y de Botafogo me tomé un bus que habrá tardado unos 15 a 20 minutos en llegar. El botánico cierra a las 5 de la tarde, así que tengan en cuenta eso si vienen. Y bueno, vamos a seguir recorriendo. Venís en auto, el botánico está en la calle del Jardín Botánico, al 1000, justo enfrente del Jockey Club, que es como un hipódromo de caballos. Y dentro del mismo Jockey Club hay un pequeño estacionamiento por si venís en auto, porque si no, no hay otro lugar. Es conveniente venir temprano porque se suele llenar. Y el secreto que te prometí al principio. En una de las esquinas del jardín hay un ángulo perfecto para ver el Cristo Redentor enmarcado por las palmeras. Si te gustó este recorrido, en el próximo video seguimos descubriendo más rincones de Río que casi nadie te muestra. Suscríbete, déjame un comentario con tu lugar favorito del jardín y si venís a Río no te pierdas este oasis.